¿Cómo están, jóvenes, señoritas? Sean todos y todas bienvenidas a la clase virtual, que es la primera, por supuesto, del segundo trimestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de los textos periodísticos y vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué son los textos periodísticos? Básicamente, los textos periodísticos son los que se difunden a través de los medios de comunicación. Su finalidad está en informar y fomentar la opinión sobre hechos y temas de interés general dentro de una sociedad. Asimismo, los textos periodísticos, ¿verdad?, tienen elementos muy importantes y únicos, como el emisor colectivo, que va a representar los intereses de un grupo, el receptor, que va a ser el público amplio, heterogéneo, de edades muy distintas, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, niños, niñas. El canal básicamente va a ser el periódico, ¿verdad?, las redes sociales o la radio. El mensaje se va a condicionar de acuerdo a los hechos que van a ocurrir o van a ocurrir dentro de la sociedad. El código básicamente puede ser mixto. Por un lado nos van a informar y por otro lado nos van a entretener. ¿Qué características generales tienen los textos periodísticos para poder identificar? Por un lado, puede ser de forma oral, por la radio, puede ser de forma escrita, por los periódicos, o finalmente pueden ser mixtos, tanto la parte visual, la parte auditiva, ¿verdad?, o en algún caso los videos, tanto las imágenes en movimiento. Esto es muy importante, jóvenes. Siempre se emplea en todos los textos periodísticos un lenguaje claro, preciso y sobrio, para que se pueda llegar a todos los públicos, porque el público, como decíamos un principio, es muy heterogéneo, es muy general, no hay especificidad exactamente a quién va a llegar ese texto periodístico o quién va a escuchar ese texto periodístico. Pueden ser personas que tienen, por supuesto, formación académica, estudios, etcétera, o en algunos de los casos son personas que no tienen formación educativa. Entonces, para ello tiene que tener un lenguaje claro y preciso. Otra característica de los textos periodísticos es que tiene que ser de interés actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema económico del país, el mundo? ¿Qué aspectos importantes ocurren en el tema cultural, musical, en el tema de los tratados, acuerdos, reuniones en la sociedad, en el tema de los avances tecnológicos, las redes sociales, temas de interés? Por supuesto que salen a la luz los textos periodísticos gracias a los medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, las redes sociales, la televisión, el tema de las tecnologías del celular, etc. A veces los textos periodísticos recurren a elementos no verbales para la elaboración del mensaje. Estos pueden ser de forma visual o de forma auditiva. Y muchas veces el receptor es indeterminado, como decíamos, ¿recuerdan? Que por supuesto sigue siendo un elemento muy importante, porque realmente no sabemos quién o quiénes son los que están escuchando o los que están leyendo. La historia de los textos periodísticos ha sido fruto de muchos siglos de trabajo, tanto de hombres y de mujeres, porque en el siglo XVI y XVII ya aparecen las primeras publicaciones informativas en los Países Bajos y más que todo en Francia. Avanzando en esta línea del tiempo, llegamos al siglo XVIII y en el siglo XVIII se genera por primera vez en la historia, ¿verdad?, el fenómeno de la opinión pública. Se genera a partir
¿verdad?, del periódico The Times, que sale a la luz en Inglaterra. En el siglo XIX, ¿verdad?, aparecen los medios de comunicación, las empresas, las agencias de noticias, el tema de la publicidad. Entonces el periodismo sufre un potente desarrollo y se funda en el prestigioso diario del The New York Times de Estados Unidos, ¿verdad?, que empieza a generar, ¿verdad?, este medio de comunicación para llegar a muchas personas. Cuando dice masas, se crean las agencias noticiosas, las agencias que van a recopilar información, noticias, y las van a vender a estos medios de comunicación, y la publicidad para sostenerse económicamente. Y finalmente, en el siglo XXI, la importancia de esta tipología textual va a aumentar exponencialmente, puesto que en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, el periódico, ¿verdad?, ya no lo encontramos de forma física, todo se ha virtualizado y todo está en las redes sociales, que en muchos de los casos en nuestros países de Latinoamérica está sucediendo ese fenómeno, ¿verdad? Pero aún todavía podemos agarrar el periódico, sentirlo, leer las secciones, pero también esa información lo encontramos en las redes sociales. Los géneros periodísticos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Por un lado, los géneros periodísticos se subdividen en los géneros, ¿verdad?, en los textos informativos, en los textos de opinión y en los textos mixtos. Los géneros periodísticos, ¿verdad?, van a girar, van a funcionar en torno a la realidad observada. ¿Qué se quiere informar a partir de esa realidad observada? Y encontramos tres grandes grupos y subgéneros. Por un lado, los textos informativos, que nos van a narrar acontecimientos, acciones, nos van a transmitir información. Los textos de opinión, que básicamente nos van a tratar de lanzar o divulgar ideas, y está más vinculado a la opinión personal, individual, subjetiva que tiene una persona. Y finalmente los textos mixtos, que es una mezcla creativa y abierta, donde se va a fusionar la información y la opinión. Y los textos periodísticos de información se subdividen, tiene otra subdivisión. Y esta subdivisión, por un lado, encontramos la noticia. La noticia es un texto muy breve, objetivo, trascendental, sorpresivo en muchos de los casos. Y esta noticia tiene que ser algo relevante. Y no se olviden que toda noticia, todo texto noticioso tiene que responder a 6 preguntas. ¿Qué ha pasado? Los hechos. ¿Quién lo ha hecho? El sujeto o los sujetos. ¿Cómo ha sucedido? La manera. ¿Dónde ha pasado? El lugar, la ciudad, el barrio, el espacio. ¿Cuándo ha sucedido? El tiempo, la fecha, la hora. ¿Por qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido la causa? Pero jóvenes, señoritas, en muchos de los casos nos indican un texto periodístico por lo menos tiene que responder a 5 preguntas. Si responde a menos de 5 preguntas, ya no se considera un texto periodístico el tema de la noticia. Ahora, ¿cuál es la estructura de la noticia? Si ustedes observan en esta portada, en este texto noticioso, tiene un epígrafe, tiene un título, que va a ser un poco amplio, llamativo, tiene la bajada del título, que se lo conoce como lead, y tiene el cuerpo. Este cuerpo tiene que responder a las 6 preguntas o mínimo a 5 preguntas. Y este cuerpo
tiene una estructura también. Nos dicen que la estructura del cuerpo tiene que tener una forma de pirámide invertida, ¿verdad? Y la pirámide invertida nos da a conocer de lo menos importante a lo más importante. Básicamente el reportaje va a ser realizada por un periodista, pero que se dedica al tema de la investigación, porque va a realizar una investigación que va a tener, ¿verdad?, protagonistas, va a tener testigos, nos van a proporcionar datos, estadísticas, textos complementarios, fotografías, y por lo tanto este reportaje va a ser más amplio que la noticia. Asimismo aparece la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Buscar información sobre un tema. Y hay dos tipos de entrevistas. Por un lado, la entrevista informativa o especializada, que va a hacer referencia a la opinión objetiva o subjetiva del entrevistado sobre un hecho de actualidad, sobre un tema que desconocemos. Puede ser una entrevista sobre el tema de la cura del coronavirus, sobre los avances de la medicina. Para esto se va a invitar a un médico o un científico. El otro tipo de entrevista puede ser las psicológicas o de perfil, que básicamente se van a plantear una serie de preguntas para conocer más acerca de la personalidad, de los gustos, de los intereses, del currículum que tiene el entrevistado. Los textos periodísticos de opinión no se ocupan solamente de recoger e informar sobre los hechos de la actualidad. Su objetivo básicamente es interpretar y crear distintas opiniones en la sociedad acerca de un tema, para generar debates y tertulias. Por ejemplo, el editorial, básicamente, se lo realiza todos los días en los medios de comunicación, en los textos periodísticos. En el periódico lo realiza el director del periódico. Es la voz oficial del periódico, que va a tratar básicamente temas que se van generando todos los días, temas de actualidad. Por lo tanto, tiene un tono formal y no subjetivo. Se escribe en tercera persona y tiene que tener un lenguaje claro. Como observamos, el periódico Opinión, editorial, y no aparece el nombre de la persona, porque se supone que este editorial lo ha escrito el director del medio de comunicación. Asimismo, el artículo de opinión, que básicamente va a interpretar un hecho relevante, va a generar un debate, opinión, y este artículo de opinión tiene que ir firmado por la persona que va a vertir su opinión. Y este artículo va a tener una modalidad expositiva y argumentativa sobre el tema que se va a tratar. El receptor básicamente es un espacio que se abre al público para que éste pueda expresar su opinión sobre un determinado tema. Y esto se lo conoce como cartas al director. Puede ser una queja, puede ser una opinión acerca de muchos temas que se van generando en la sociedad. Por ejemplo, acá observamos del periódico El País de España, cartas al director. Espero no estar nunca en su pellejo. O sea, le están haciendo una crítica sobre algún comentario, algo que ha salido en el periódico, y a partir de una carta al director, el público o la persona va expresando su opinión. Bien, gracias por su atención. Eso ha sido todo el día de hoy. Nos encontramos la siguiente clase. Muchas gracias.